Relájate, hijo. Cierra un ojo y manténgase enfocado en su objetivo. Mi padre habló tranquilamente detrás de mí. Traté de hacer lo que dijo, dejando que mis músculos se relajaran. Un ojo se cerró, poniendo fin a la visión doble, causada por la mira del rifle tan cerca. Eso es bueno. Él continuó. Ahora, cuando esté listo, contenga la respiración. No lo sostengas por mucho tiempo o comenzarás a temblar. Solo lo suficiente. Luego, apriete lentamente el gatillo. Como si estuvieras ordeñando una vaca. Tuve que reírme de eso. Papá, nunca antes ordeñé una vaca, hablé mientras lo miraba. Frunció el ceño y se ajustó la gorra de béisbol en la cabeza. Bueno, así es como me lo describió mi papá. ¿Sabes a lo que me refiero? Sonreí un poco y negué con la cabeza. No era la primera vez que mi padre me describía cómo disparar. O el segundo. O incluso el tercero. Solía repetirse a veces. Aunque no me importó. Miré de nuevo al objetivo a través de la vista y me concentré. Todavía tomé todo lo que dijo. Me relajé, dejando que los músculos se aflojaran lo suficiente. Cierro un ojo, concentrándome en la diana que hay al final del cañón. Contuve la respiración en la garganta y, lentamente, apreté el gatillo. El rifle saltó en mis manos, sacudiéndose fuertemente mientras rebotaba. Mi cabeza se echó hacia atrás un poco, incómoda por el arma mientras saltaba. Todavía estaba un poco nervioso desde la última vez que fui al campo y la mira me golpeó en el ojo, magullando y cortándome la frente. No podía ver desde dónde estábamos en el campo de tiro, pero me sentí bien con el tiro. Mi padre se inclinó hacia el telescopio terrestre que habíamos instalado y miró a través de él. Un pequeño asentimiento y vi una sonrisa en sus labios. Nada mal. Echa un vistazo. Me levanté y me moví para mirar a través del visor yo mismo. Me tomé un momento para enfocar a través de él, antes de que pudiera ver el pequeño agujero negro en el objetivo en el otro extremo del rango. No fue un tiro al blanco, sino un poco más alto y hacia la izquierda. Mi papá asintió y puso una mano en mi hombro. Si fuera un ciervo, sería un golpe limpio. Sonreí ante sus palabras y me volví hacia él. ¿Crees que realmente tengo la oportunidad de acertar algo este fin de semana? Se encogió de hombros y luego dejó escapar un suspiro. Es posible. Él dijo. Seguro que lo intentaremos. Ahora, mira si puedes dar en el blanco esta vez. Me reí entre dientes y negué con la cabeza. Y de regreso a la estación fui. Levanto el rifle y vuelvo a concentrarme. Quizás, con un poco de suerte, volvamos con algo en este viaje de casa. Eso sería un cambio. No he disparado desde ese día en el campo de tiro. Aunque no estaba demasiado preocupado. Aparentemente, era un tirador bastante decente. Sin ojos de buey, pero bueno, lo suficientemente cerca en realidad. Y me estaba acostumbrando a los rifles Browning de calibre corto 300 que mi papá nos dio. Hicieron una patada increíble, pero con la culata acolchada y un agarre firme, podrías mantenerlo bajo control. Mi papá había estado planeando este viaje por un tiempo y consiguió los 2 Brownings específicamente para ello. El plan era que mi papá, mi tío John y yo nos dirigiéramos a este lugar en el medio de la nada donde mi papá solía cazar ciervos con su padre y hacer lo mismo durante el fin de semana. Para ser honesto, no me gustaba mucho el tema del aire libre. Significaba tener demasiado calor durante el día, demasiado frío por la noche, insectos por todas partes y una constante sensación abrumadora de necesitar una ducha. Sin embargo, quería hacerlo por mi papá. Mi padre, Fred, no estaba tan bien. Recientemente, tuvo cáncer y un caso grave de vasculitis. Realmente lo derribó algunas muescas. Hace un par de años, recordé a un hombre fuerte y valiente que podía hacer retroceder a alguien con una mirada dura. Ahora, él era inmensamente diferente. Mucho más delgado y tenía el aspecto de un hombre que se había quedado mirando a la muerte real a la cara. Lo sacudió. Y me hizo darme cuenta de que puede que no tenga tanto tiempo como pensaba con este hombre. Probablemente lo que mi tío también estaba pensando. Yo no era el hermano de mi papá, sino el de mi mamá. Era un poco más del tipo de ciudad, como yo. Enseñó en una de las escuelas secundarias locales y se dedicó a una serie de pasatiempos aleatorios. Últimamente había sido fotografía.
Incluso mientras conducíamos, pude ver que tenía la nueva y elegante cámara Nikon DSLR colocada alrededor de su cuello en la correa. Trajimos 3 pistolas con nosotros. Los 2 Brownings y el viejo rifle 30 de mi padre, pero no esperábamos que John disparara nada a menos que fuera con su cámara. Pensé que la única razón real por la que mi papá traía su 30 era por la nostalgia en lugar de que todos disparáramos. Era la pistola que usaba con su padre y la guardó como si fuera nueva. Incluso con el cuidado y el mantenimiento adecuados, todavía era viejo. Y los nuevos Brownings fueron mucho más sólidos. Incluso los instaló con visores y correas para los hombros nuevos. Los trabajos. Si un ciervo se cruzara en nuestro camino, tendríamos el equipo para derribarlo. Llegamos a nuestro coto de casa por la tarde. Fueron unas horas de donde vivíamos y luego otra hora conduciendo por un camino de tierra y grava. Eso fue lo más aburrido. El coche no podía recorrer más de 15 millas en la carretera con todos los baches y caídas. Finalmente, llegamos al lugar que resultó ser un pequeño claro en medio de un gran grupo de árboles. No recuerdo la ubicación exacta, solo que tomó muchas formas para llegar allí. Instalamos nuestro campamento, solo una carpa grande para los 3, y desempacamos algo de nuestro equipo. John se había asegurado de tomar algo de ese lindo equipo de cocina para acampar y mi papá había precocido algunas costillas y pollo que tendríamos que calentar. Lo primero que hicimos después de instalarnos fue comer. Entonces, Fred, dijo John, mientras comíamos algunas costillas, ¿cuáles son las probabilidades de tener un ciervo aquí? Tan bueno como el de cualquier otra persona. Mi papá se encogió de hombros. Hubo una pequeña pausa antes de que John volviera a hablar. Digamos que tenemos un ciervo. Entonces, ¿qué hacemos entonces? John arqueó una ceja mientras se enfocaba en mi papá. Parecía una pregunta inocente, pero sabía a dónde iba. La pregunta significaba, si tenemos un ciervo, ¿cómo planeamos cuidar esa cosa pesada en medio de la maleza? O, más específicamente, ¿cómo planeaba mi papá cuidarlo? John es un buen tipo, pero podría haber estado demasiado preocupado por mi papá. Mi papá perdió mucha fuerza en el hospital, pero aún no estaba débil. Y papá odiaba cuando la gente pensaba que lo era. Lo cargaremos y lo llevaremos de regreso aquí. Habló brevemente, un poco de molestia se deslizó en su voz. David puede manejarlo. ¿Verdad, hijo? Me preguntó con una pequeña sonrisa. Lo devolví con uno propio y asentí. Sí, puedo ocuparme de eso. Soy más fuerte de lo que parezco. La sonrisa de mi padre creció y John se encogió de hombros. Terminamos poco después y el sol comenzaba a dar los primeros signos de comenzar a hundirse hacia el horizonte. ¿Sabes? Tendremos un par de horas antes de que oscurezca, dijo papá mientras miraba al cielo. ¿Quieres dar un paseo y ver si tenemos suerte? Por supuesto. Respondí rápidamente. ¿Por qué no? John asintió con la cabeza y, pronto, los 3 caminábamos penosamente hacia los árboles. Solo papá y yo llevábamos nuestras armas, ambos empuñando Brownings nuevos. John estaba contento con solo tener su cámara. Papá avanzó por el camino angosto, abriendo el camino mientras parecía recordar momentos de sí mismo y de su padre. Caminé detrás de él, con el rifle colgado del hombro. John tenía la parte trasera, sus manos se demoraban cerca de su cámara. De vez en cuando, escuchaba un suave clic mientras él tomaba una foto de algún tipo de paisaje llamativo mientras caminábamos. No encontramos mucho. Sin ciervos y, diablos, ni siquiera vimos ningún animal excepto pájaros al azar y la horda de insectos. Estaba empezando a cansarme y me empezaron a doler las piernas. Había sido un día largo y no quería nada más que sentarme y relajarme un poco antes de quemarme. El frío comenzó a sentarse cuando el sol se hundió más, mordiéndome incluso a través de mi chaqueta. Papá siguió adelante antes de detenerse y agacharse. ¿Encontrar algo? Pregunté mientras John y yo nos acercábamos y miramos al suelo. Mi papá señaló algo en la tierra blanda. Un conjunto de pistas hendidas avanzaba a través de la tierra, corriendo a lo largo del camino durante un rato. Huellas de ciervos. Sonrió un poco y se levantó, moviéndose con cuidado para seguirlos por el camino. Van aquí y luego, se interrumpió mientras fruncía el ceño y se agachaba de nuevo en el suelo. ¿Entonces?
Pregunté cuando John y yo nos acercábamos. Papá, una vez más, señaló el suelo. Pudimos ver lo que estaba mirando. Las huellas de repente cambian y parecían moverse hacia el bosque, fuera del camino. Pero eso no es lo inusual. Había 2 huellas más en la tierra junto a las del venado y señalaban en la dirección en la que el venado se escapó. ¿Eso es un oso? John le preguntó a mi papá mientras se concentraban esas 2 huellas en la tierra. Pensé que podrían ser de un oso, pero se veían extraños. Mi papá también lo notó. Las huellas de osos tienen una forma distinta en la que la pata aterriza en la tierra y los 5 dedos de los pies, aunque es posible que se pierda el pequeño dependiendo de cómo se movía el oso. Estas huellas tenían solo 3 dedos y una impresión alargada donde caía la base de la pata. Y las marcas de garras sobre esos 3 dedos se hundieron profundamente en el suelo. Casi parecía como si le dieras a una persona 3 dedos en lugar de 5 y le pusieras unas garras gruesas y mortales que dejaría esta huella. Y el tamaño de ellos no me hizo sentir tan cómodo mirándolos. No tiene la forma correcta. Papá finalmente habló mientras se levantaba. Y tampoco es un puma. ¿Pie grande? Pregunté con una risita nerviosa. Traté de aclarar el estado de ánimo cada vez más oscuro. Bueno, dicen que podría estar aquí. Papá comentó con una pequeña sonrisa, aunque me di cuenta de que solo estaba bromeando conmigo para levantar el ánimo también. Los 3 pudimos sentirlo. Una inquietud que estaba comenzando a instalarse. Un escalofrío me recorrió mientras miraba esas huellas y no por el frío. Quizás deberíamos dar por terminado el día. Antes de que oscurezca demasiado. Sugirió John. Nadie discutió. Dimos media vuelta y comenzamos a retroceder por el sendero. Mantuve una mano en la correa del hombro del rifle, lista para sacarlo si lo necesitaba. Noté que papá estaba haciendo lo mismo. No dijimos mucho cuando regresamos. John encendió un fuego antes de que oscureciera demasiado y los 3 nos sentamos a su alrededor durante un rato mientras caía la noche. De hecho, parecía bastante pacífico. Podía escuchar los ligeros chirridos de los grillos en el bosque e incluso el aleteo de algún pájaro nocturno que pasaba volando. La charla ligera comenzó de nuevo y nos encontramos olvidándonos de esas extrañas impresiones. John y mi papá hablaron sobre cosas al azar como los programas que vieron en la televisión o los recuerdos que mi papá tenía de esta área. Me recosté y me relajé. A pesar de que era un chico de ciudad, era agradable salir con mi familia. Me di cuenta de que mi padre se estaba divirtiendo. Parecía más lleno, mucho más vivo. Quizás los recuerdos de buenos tiempos lo estaban ayudando a recuperarse. Esperaba que hacer algunos más le ayudara a él también. Nos fuimos a la cama poco después de eso. John apagó el fuego y la noche oscura cayó sobre el campamento, solo las estrellas y la luna arrojaron suficiente luz para que nos sintiéramos cómodos en la carpa. Sin embargo, cuando me quedé dormido en mi saco de dormir, noté una cosa. Tal vez estaba demasiado cansado para preocuparme de verdad o mi mente me obligó a ignorarlo, pero me pareció extraño cuando los sonidos del bosque parecieron detenerse. Los grillos terminaron su canto y terminó el movimiento de los animales nocturnos ocultos. Podía sentir una inquietud familiar acumulándose en mi estómago mientras el sueño me reclamaba. La misma sensación que tuve cuando todos miramos esas huellas de formas extrañas con garras que parecían hundirse profundamente en la tierra. Desperté de un sueño sin sueños, con un olor que entró volando y me golpeó directamente en el corazón. Tocino. Me levanté de mi saco de dormir, me puse un nuevo conjunto de ropa y salí de la tienda. John se paró en la freidora de campamento que compró, friendo un lote de tocino fresco mientras mi papá revisaba las armas, asegurándose de que estuvieran listas para la caminata de hoy. Buenos días, David. John habló con una sonrisa mientras sostenía la sartén. Casi terminado aquí. También tengo algunos huevos. Huevos con tocino en el bosque. No me estaba quejando. Desayunamos felices, bromeando un poco y fantaseando con todas las diferentes formas en que íbamos a cocinar los ciervos que seguro atraparíamos en este viaje. La rareza de anoche fue completamente olvidada. Después del desayuno, limpiamos y papá me entregó uno de los brownings. ¿Estás listo para este, hijo?, preguntó con una pequeña sonrisa.
Asentí con la cabeza y tomé el rifle antes de arrojarlo sobre mi hombro. Oh sí. Sería bueno empezar temprano esta vez también. Tanto el padre como el hijo prepararon sus armas mientras John se aseguraba de que su cámara estuviera completamente configurada para el día. Incluso nos tomó una foto a los dos, sonriendo a la cámara. Me sentí bien. Había pasado un tiempo desde que mi padre y yo tuvimos la oportunidad de hacer algo juntos. El tiempo en el hospital había sido largo y estresante. Todavía recuerdo entrar a su habitación, verlo conectado a todas esas máquinas con esa mirada que gritaba ayúdame, pero no pude hacer nada. Y antes de eso, hemos tenido una mala racha. Solo años estúpidos de mí siendo un adolescente tonto que me llevó a ser un joven adulto tonto. Ahora, me sentí más cerca de él que nunca. Sentí como si estuviéramos construyendo la familia nuevamente. Nunca olvidaré ese sentimiento. Luego nos alejamos a zancadas hacia la naturaleza, papá en el punto, y John tomando la parte de atrás. Caminamos por el camino de nuevo, nuestros ojos abiertos para cualquier cosa que se moviera en el bosque y nuestros oídos escuchando el más mínimo sonido. En general, fue una mañana tranquila que desembocó en una tarde tranquila. Caminamos y nos movimos, trepando por árboles caídos que oscurecían el camino o deslizándonos a través de áreas cubiertas de vegetación donde las plantas trabajaban para recuperar áreas por las que el hombre y los animales, en su mayoría animales, caminaban con dificultad. Lo admito, estaba empezando a aburrirme y cansarme. Solo puedes caminar un tiempo y no ver nada antes de que te desanimes un poco. Sin embargo, papá no mostró ningún signo de agotamiento. Incluso después de salir del hospital tan pronto, se movió como si tuviera un propósito. Pensé que eventualmente nos encontraríamos con un árbol un poco grande o un parche demasiado grande y demasiado grueso, pero siguió adelante sin una palabra de queja. Resultó valer la pena. Nos detuvimos cuando mi padre levantó una mano, tanto John como yo nos detuvimos en poses incómodas e inmediatamente pusimos los pies en el suelo a mitad de camino. En la distancia, me tomó un momento ver lo que estaba mirando. Era difícil distinguir entre la maleza y los árboles, pero pude ver la forma marrón claro de un ciervo. Se detuvo en la distancia, a través de los árboles, pastando ligeramente en algo en el suelo. Y, con nuestra suerte, fue $1. 2 juegos de grandes astas se levantaron de su cabeza, altos y orgullosos antes de que se partieran en 2 ramas por pieza. Un cuerno bifurcado, lo llamaría mi padre. No parecía vernos todavía. Mi papá me miró y me dio una sonrisa mientras una mano señalaba el rifle en mi hombro. ¿Quieres tomar el tiro, hijo?, me susurró. Mi mano se detuvo en el rifle antes de que se lo quitara. La pistola se sentía pesada en mis manos entonces, mucho más pesada que en el rango. El disparo parecía tan lejano. Y el cepillo se acabó. No, dije mientras negaba con la cabeza, un poco de vergüenza inundándome. Hazlo, papá. No sé si puedo golpearlo tan lejos. Vaciló y asintió con la cabeza mientras se volvía, desenfundando su propio rifle y levantándolo. Esperaba que no se hubiera decepcionado de que yo no pudiera disparar. Yo no quería arruinar este momento perdiéndome. Finalmente nos encontramos con un ciervo y lo arruinó al fallar mi tiro. Sin embargo, papá lo entendería. Lo sabía. Miró a su alrededor y casi pude verlo maldiciendo en silencio para sí mismo. Estaba buscando un lugar para equilibrar su rifle. En este momento, no había ningún lugar muy conveniente. Siempre querrás asegurarte de estabilizar tu rifle. Me inculcó ese hecho. Disparar de pie sin descanso era la peor forma de hacerlo. Solo lo haces si es necesario. Y si es necesario, al menos recuerda todo lo demás. Necesitarás todas las ventajas para golpear algo sin ningún tipo de descanso. Mi papá terminó moviéndose para sentarse sobre su trasero en la tierra, con las rodillas levantadas. De esa manera no fue tan bueno como encontrar un descanso para su arma, pero puede usar sus rodillas para estabilizar tanto su codo trasero como su frente mientras apunta. La cabeza del ciervo se levantó y empezó a mirar a su alrededor. Nuestra bienvenida se fue diluyendo. Papá apuntó hacia abajo y lo escuché tomar una respiración corta, sin atreverme a soltarla. Su dedo cayó lentamente sobre el gatillo. Estallido. Sonó el disparo y vi al ciervo dar una sacudida y tropezar en la distancia.
Se tambaleó por un momento y luego estalló en una carrera a través de los árboles, alejándose de nosotros. Mi papá se levantó y levantó la cabeza, mirándola. John y yo finalmente hicimos nuestros movimientos y nos acercamos a él. ¿Lo entiendes, Fred?, John preguntó mientras miraba a la distancia. No creo que lo hayas entendido. ¿O lo tengo? Papá dijo con una sonrisa de confianza en su rostro. Lo tengo. Me miró y le devolví la sonrisa. El ciervo parecía haber sido golpeado, pero no podía decirlo. Prefiero pensar que mi papá lo atrapó a que lo extrañara. Deberíamos ir tras él. Hablé mientras miraba hacia el lugar en el que había estado el ciervo. Oh sí. Papá respondió mientras comenzaba a empujar, con el rifle colgado del hombro. No puede haber ido muy lejos. Y así, atravesamos la maleza, los tres buscando al ciervo herido. Cuando encontramos el lugar en el que se había quedado, el resultado fue claro. Una mancha fresca de sangre había cubierto un árbol cercano y había salpicado la tierra del suelo. Mi papá simplemente sonrió y le envió una mirada de "te lo dije" a mi tío antes de que diera unos pasos. Efectivamente, en la dirección en la que huyó el ciervo, otra salpicadura de sangre había manchado la tierra. Le tengo, dijo mi papá con un puñetazo triunfal. Ahora, vamos a traerlo de vuelta. Apuesto a que no va a estar demasiado lejos. El rastro de sangre avanzaba una buena distancia. A veces, hubo tramos en los que perdí el rastro por completo. No sabría decir si tomamos un camino equivocado o si el ciervo quizás había dejado de sangrar. Mi papá se mantuvo firme y, efectivamente, encontramos un nuevo toque de rojo parduzco que se mezclaba con la tierra. El sendero conducía directamente a una gran maleza, cubierta de maleza que parecía pisoteada y aplastada, como si algo duro hubiera caído sobre ella. Un gran charco de sangre se esparció sobre esas plantas y se hundió en la tierra debajo de ellas. Parecía una idea clara que el ciervo se había tambaleado aquí y luego se había derrumbado sobre esta maleza. Pero no ciervos. Solo la sangre y las plantas arrancadas indicaban que algo pesado y sangrante había caído aquí. Mi padre una vez más se ajustó la gorra de béisbol en la cabeza y se movió hacia arriba para investigar. Eso es raro. Parece que debería estar aquí, comentó mientras pasaba una mano por una de las hojas ensangrentadas de la planta. No creo que pudiera haberse levantado después de caer con un golpe como ese. John y yo dimos un paso adelante para mirar también. Parecía que algo había caído aquí. Tenía que haber sido el ciervo. ¿Qué más resultó herido y sangrando recientemente? John fue el primero en notar algo extraño. Se había movido alrededor de la parte posterior de la maleza y encontró un área detrás de ella pisoteada hasta el suelo. La sangre se esparció por las hojas y el suelo antes de dirigirse al bosque, como si algo estuviera siendo arrastrado. John le hizo señas a mi papá, quien le echó una mirada pensativa. ¿Crees que algo salió bien con él?, John cuestionó. Tal vez, pero así de rápido. No parece posible. Papá suspiró y negó con la cabeza. Me quedé atrás, curioso y nervioso, el recuerdo de cierto conjunto de huellas volviendo a mi cabeza. Vamos a ver, John sugirió después de un momento. No debería estar demasiado lejos. La curiosidad debió tener lo mejor de todos nosotros y comenzamos a caminar en la dirección de las manchas de sangre. Eran muy diferentes de las manchas que vimos en el camino hacia aquí. En lugar de las salpicaduras más circulares, cada trozo del rastro de sangre rodó a lo largo de la tierra en una línea curva antes de detenerse, solo para reanudarse nuevamente unos pocos pies hacia adelante. No noté que el piar de los pájaros y los animales se detuvieran, o el cese del zumbido de los insectos. Noté el leve sonido de algo blando y roto. Mi papá debió haberlo escuchado también y se quitó el rifle del hombro mientras todos nos agachamos y avanzamos tan silenciosamente como pudimos. Fui el primero en verlo y, Dios mío, estaba pensando en el pincel. De lo contrario, podría haberlo visto todo de frente a la luz del día. En la distancia, a través de los árboles, parecía una criatura agachada sobre algo. Era difícil distinguir a través de la maleza y la distancia, pero pude ver claramente un pelaje o piel de color marrón oscuro y un hocico. Los tres nos detuvimos y lo miramos con asombro y silencio.
Cuando miré más de cerca, pensé que podía ver que el pelaje solo parecía estar en parches y parecía haber sangre comenzando a cubrir áreas de él. Se inclinó y mordió algo en el suelo que era el ciervo. Pude ver un poco de esas astas bifurcadas sobresaliendo. También vi lo que pensé que era una mano levantada, grandes guadañas de garras brillando en una mano de 3 dedos antes de que la bajara para cavar y desgarrar más la carne. Me sentí enfermo. Como si estuviera atravesando. Esta cosa hizo esas huellas antes. Lo sabía. Papá miraba hacia afuera en estado de shock mientras John parecía tocar su cámara, debatiendo si tomar una foto o no. Fue entonces cuando la criatura levantó la cabeza y pude ver por primera vez unos ojos rojos brillantes e inyectados en sangre. Nos miró directamente. Luego emitió un chillido, agudo y granulado, como si la vibración del sonido estuviera haciendo que parte de su garganta interna se desgarrara. Luego se lanzó en nuestra dirección, todavía chillando ese sonido espantoso. Mi papá se puso de pie y apuntó el arma, poniéndose de pie mientras nos gritaba algo a John y a mí. Supuse que se ejecutó porque John se dio la vuelta y despegó. Me levanté y me mantuve firme mientras papá disparaba un tiro que sabía que fallaría. A través de esos árboles y con un objetivo en movimiento, tendría suerte de golpearlo con un descanso, pero de pie, ninguna posibilidad. El disparo hizo que la cosa se desviara hacia los árboles hacia nuestro lado derecho. Fue entonces cuando mi papá se volvió y comenzó a correr. Salí corriendo con él, mi corazón saltaba a mi garganta mientras corría. Podía escuchar los árboles chocando a nuestro lado derecho, luego a nuestro izquierdo. ¿Podría cambiar tan rápido? Ese chillido se emitió una vez más y esta vez, me sentí como el ciervo aterrorizado, corriendo por el bosque mientras la muerte inminente se cernía sobre mí. No sé cuánto tiempo corrimos papá y yo, pero lo suficiente como para sentir que mis piernas comenzaban a tener calambres y mi respiración jadeaba. Papá tampoco se veía demasiado atractivo. Tropezó y tragó entrecortadas bocanadas de aire. Sus problemas recientes finalmente deben haberse puesto al día. Aún así, siguió adelante. Y lo hice con él. Nunca me alejé de su lado. Incluso mientras desaceleraba. Como el infierno, iba a dejarlo mientras esa cosa nos perseguía. Me di cuenta de que quería que siguiera adelante. Dejarlo y escapar por mi cuenta. Mi mente se centró en un chiste que solía contar mi padre sobre 2 campistas y uno trae zapatillas para correr. El otro pregunta por qué trajo zapatillas para correr y si esperaba dejar atrás a un oso. Su amigo responde, no, solo tengo que dejarte atrás. Bueno, esto no fue una broma. No sé cómo lo logramos, pero pronto los dos irrumpimos en nuestro campamento, jadeando y jadeando en busca de aire. Papá tosió y se acercó al coche, apoyándose contra él con un brazo en alto. Tosió y escupió cuando me incliné y jadeé. Lo miré, todavía tosiendo y dando bandazos y sentí que mi estómago se retorcía. No estaba bien. Lentamente, me acerqué y puse una mano en su hombro. Padre, pregunté en voz baja. ¿Estás bien? Sí, dijo con voz entrecortada entre toses. Solo, estoy bien. ¿Estás bien? Todavía estaba preocupado por mí cuando él era el que parecía que iba a toser un pulmón. Estoy bien. Lo tranquilicé antes de levantar la cabeza. Fue entonces cuando me di cuenta de algo mientras miraba nuestro campamento solitario. Yo no estaba a la vista. Me alejé de papá, mis ojos mirando alrededor del campamento. Se veía intacto, tal como lo dejamos esta mañana. Pero yo no estaba aquí. Volví a mirar a papá, quien pareció finalmente recuperarse y alejarse del auto. John no está aquí. Le dije mientras miraba a mi alrededor. Mi padre maldijo y su mirada se desvió hacia el bosque. Donde había estado la criatura. Mis ojos lo siguieron y tragué un poco de tocino y huevos que intentaron volver a subir. ¿Crees que está ahí fuera? ¿Crees que esa cosa? Lo encontraremos. Mi papá me interrumpió mientras tomaba aire. Preparen un poco de agua fresca para nosotros y algo de comida. Asegúrate de tener munición. Ordenó. Yo no le pregunté. Moví y llené nuestras cantimploras con agua y metí algunos de los bocadillos rápidos que trajimos en bolsas pequeñas. Verifiqué mi munición y encontré que mi cargador aún estaba lleno. No había disparado ni un solo tiro.
Papá se trasladó al coche y sacó una caja de 300 cartuchos de calibre corto antes de colocarla en el capó. El cargador de su rifle salió y reemplazó los 2 disparos, que disparó rápidamente antes de vacilar extrañamente mientras iba a deslizar el cargador de nuevo. En cambio, se volvió hacia mí y extendió el cargador. Aquí, hijo. Eso te dará uno extra. Dijo con firmeza mientras le daba una mirada extraña. Papá, ¿y tú? Le pregunté mientras levantaba mi mano para quitarle el clip completo. Se volvió hacia el coche y metió la mano de nuevo, y pronto sacó su viejo rifle 30-30. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a cargarlo con munición de una caja vieja y destartalada 30-30 que había traído consigo. Negué con la cabeza y me acerqué a él. No, papá. Esa pistola es vieja. Y vamos a necesitar energía si nos encontramos con esa cosa. Tenemos Papi Magnum corto. Los 30-30. Es mi arma. Respondió rápida y secamente. Es confiable. Usé esta pistola durante 30 años y todavía dispara como si fuera nueva. Los 6 será suficiente. Además, tienes la revista corta. Después de cargar las rondas, se volvió y puso una mano en mi hombro. Podemos encargarnos de eso. Ahora, ¿estás listo? Aparté la vista de él y miré hacia esos bosques. Esos mismos bosques que, antes de este momento, no parecían tan oscuros u ominosos. Incluso a la luz del día, los árboles parecían absorber la luz como un vampiro, dejando sombras donde un monstruo repugnante y de pelaje irregular podría estar esperando para acercarse sigilosamente a nosotros y hacernos pedazos. ¿Vamos tras John? Pregunté mientras mantenía mi mirada enfocada en ese bosque, tratando de atravesar la oscuridad y esperando no encontrar 2 ojos inyectados en sangre mirándome. Vamos a recuperarlo. Respiré hondo y asentí antes de deslizar el clip extra en mi bolsillo. Mis manos fueron a soltar el rifle de mi hombro y finalmente miré de nuevo a mi padre. Está bien, hablé, mi voz salió mucho más tranquila de lo que pretendía. Vamos. Nuestra búsqueda comenzó a última hora de la tarde mientras el sol parecía estar en una batalla perdida por mantenerse en lo alto del cielo. Viajar de regreso a esos bosques mientras esa cosa todavía estaba ahí fuera me aterrorizaba como el infierno. Ya había sido testigo de cómo destrozaba a ese ciervo y ahora faltaba John. Secretamente esperaba que se perdiera en el camino de regreso y lo encontráramos tratando de regresar al camino. Odiaba pensar que esperaba que simplemente estuviera perdido, pero la alternativa significaba que ese monstruo. Saqué esos pensamientos de mi cabeza y agarré mi rifle con fuerza. Mis ojos se posaron en papá mientras nos movíamos. Dio un paso rápido y con cuidado, los ojos mirando a su alrededor. De vez en cuando, se detenía y escuchaba antes de continuar. Me alegré de que tuviera esa experiencia de caza. Realmente nos ayudaría ahora. Aún así, me di cuenta de que estaba nervioso. Las manos que agarraban su confiable arma lo apretaban con demasiada fuerza y temblaban un poco. Oh papá, yo también tenía ese mismo miedo. El cielo se oscureció y seguimos buscando. Afortunadamente, lo más que escuché y vi fueron bichos y animales pequeños corriendo. Ninguna criatura todavía. Eso no significaba que no estuviera todavía ahí afuera, mirando y esperando. De repente, vi a papá detenerse y agacharse cerca de un árbol grande. Me moví detrás de él con cuidado y tan silenciosamente como pude. Se agachó y recogió lo que parecían ser los restos destrozados de una cámara de SLR. Parecía aplastado, el cuerpo aplastado y la lente rota. Lo peor fue que pude ver las manchas de sangre que cubrían la cámara y el colgador del cuello. No pude contenerme más. Me volví y vomité. Mi cuerpo se cayó cuando solté lo que quedaba de tocino y huevos en mi estómago por todo el suelo del bosque. Mi papá no dijo nada. Solo miró hacia abajo y suspiró. Él sabía. Ambos lo sabíamos. Mientras me arrodillaba en el suelo, tratando de recuperarme, vi a mi padre ponerse de pie y salir a través de los árboles. Unas cuantas respiraciones largas y me levanté después de recomponerme antes de correr tras él. Caminó por un camino, de vez en cuando mirando hacia el suelo y luego mirando hacia arriba. No me atreví a mirar. Sabía lo que estaba siguiendo. Yo solo, no quería creerlo. No pasó mucho tiempo antes de que el olor me golpeara.
El olor cobrizo de sangre fresca me picaba en la nariz y contuve la respiración. No, esto no fue todo. Vamos a encontrar un ciervo. Un oso. Ah, bueno, cualquier cosa. Aunque no esto. No esta. Traté de calmarme. Solo me mentí a mí mismo. Pronto encontramos a John. Mi padre rastreó las manchas de sangre que me negué a mirar hasta una grande salpicada contra mi gran árbol. Estaba desplomado en las ramas, colgando mientras gotas de sangre caían hasta la base del árbol, mezclándose con madera y tierra. Solo pude mirar por un momento antes de tener que dar la vuelta, pero fue suficiente para ver las marcas de gubias corriendo a lo largo de su brazo que colgaba flácido sobre la rama, meciéndose con el viento suave y los trozos de carne e intestino que amenazaban con derramarse. Con el más mínimo movimiento, mi padre hizo una mueca y frunció el labio. Simplemente miró hacia arriba y pude ver la humedad acumulándose en sus ojos. Miró desde el árbol y hacia mí y supe lo que estaba pasando por su cabeza. John está muerto. Mi tío y su cuñado están muertos. Y los dos todavía estábamos atrapados aquí con el asesino. Estaba en peligro. Sabía lo que estaba viendo en su cabeza. Papá me vio, colgado de ese árbol, la sangre goteaba a lo largo de un cuerpo sin vida. Se dio la vuelta rápidamente y extendió la mano para agarrar mi hombro. Nos vamos. Dijo tan rápido y en voz baja que me tomó un momento entenderlo. Ya empezó a arrastrarme entre los árboles de regreso al campamento. Avancé con indiferencia, aturdido por los acontecimientos recientes. Se estaba volviendo demasiado. Uno de nosotros ya estaba muerto y muy bien podríamos unirnos a él pronto. Contuve las lágrimas y me moví más rápido. Yo quería salir. Quería ir a casa. Quería alejarme de esta cosa repugnante. La oscuridad entró rápidamente. No me di cuenta de cuánto tiempo estuvimos buscando y qué tan rápido cayó la noche sobre esta área. A medida que caía la oscuridad, nuestro ritmo aumentó. Pronto, casi se sintió como si estuviéramos corriendo de regreso al campamento. Mis pensamientos vagaron de regreso a esta tarde. Casi me atraganté cuando el recuerdo fresco de esa criatura, chillando y corriendo detrás de nosotros, se elevó en mi cabeza. Casi podía oírlo allá afuera, corriendo con nosotros a través de los árboles, listo para saltar y hacernos pedazos. Dejé escapar un suspiro de alivio cuando mi padre y yo regresamos al claro del campamento. No vaciló. Echó una última mirada a John y luego se dirigió al coche. ¿Qué hay de nuestras cosas?, pregunté mientras me acercaba detrás de él, señalando nuestro equipo. Todavía teníamos nuestra tienda de campaña, los suministros de cocina, la comida y todo lo demás que llevábamos por ahí. No lo necesitamos, dijo papá mientras abría la puerta del auto. Todo es reemplazado. Ese chillido, ese jodido chillido lo interrumpió. Desde el costado del auto, lo vi. Estalló y se encabritó. Solo lo vi de cerca por un segundo, pero me sentí como más. Parecía tener tiempo suficiente para ver cada detalle. La razón por la que su pelaje negro parduzco parecía estar en parches parecía ser porque había partes de su piel negra que parecían enfermas y podridas. Era alto y escuálido, demasiado escuálido, con huesos que sobresalían de una manera que los hacía parecer como si fueran a rasgar la piel delgada en cualquier momento. Tenía un hocico parecido a un canino con mandíbulas que se abrían en colmillos amarillentos, gruesos y afilados. Se crió sobre patas traseras delgadas, que terminaban en pies alargados de 3 dedos equipados con 3 garras largas que se clavaban en la tierra donde se encontraba. Una mano de 3 garras se levantó y golpeó a mi padre en la barbilla, lo que hizo que cayera hacia atrás y al suelo. El rifle 30-30 se le cayó de las manos y aterrizó en la tierra blanda a unos metros de él. La criatura luego se volvió hacia mí, esos ojos rojos sangre se enfocaron en los míos mientras yo miraba hacia su mirada. Mi boca colgaba abierta en estado de shock mientras gruñía hacia mí, una baba enfermiza de color negro resumaba de sus mandíbulas. Al menos me acordé de mi rifle y lo levanté para apuntar con el cañón hacia él. El brazo de la criatura salió disparado, la mano agarró el cañón y, con fuerza que no pensé que esa forma escuálida podría haberlo hecho, me lo quitó de las manos y lo tiró lejos de mí. Retrocedí y estaba a punto de dar media vuelta cuando saltó. Sentí una forma pesada chocar contra mí, enviando mi espalda a tierra dura.
Podía olerlo mientras me atacaba y me sujetaba, un hedor a carne podrida y sangre seca asaltando mis fosas nasales. Voy a morir ahora. Dios, estoy muerto. Eso es todo lo que pude pensar cuando lo vi levantar una mano con garras. Un fuerte sonido hizo eco de repente, el sonido de algo duro golpeando la carne, y la criatura tropezó fuera de mí. Aproveché ese momento para darme la vuelta y arrastrarme, jadeando pesadamente antes de arriesgarme a mirar hacia atrás. Vi a mi papá parado allí, con ambas manos apretadas frente a él después de que, aparentemente envió un duro golpe en la espalda de la criatura. Demonios, no sabía que le quedaba esa fuerza. El monstruo ya se recuperó y volvió a levantarse, esta vez siseando y chillando a mi padre. Mi papá me miró y se me quedó sin aliento en la garganta. No esperaba vencerlo. Solo quería distraerlo. Aléjate de mí. Mi papá iba a dejar que eso lo matara. Para salvarme, la criatura se levantó y golpeó a papá con esas garras. Lo golpeó en sus brazos, dejando 3 cortes cuando mi padre cayó de espaldas al suelo. Necesitaba moverme. Necesitaba levantarme. Necesitaba correr. Iba a sacrificarse por mí y todo lo que podía hacer era sentarme y mirar mientras sucedía. Me levanté con los brazos, con los ojos fijos en la escena frente a mí. Mi mano rozó algo metálico. Miré hacia abajo para ver la 30 de mi padre a mi lado. La criatura dio un paso adelante y cayó sobre mi padre, se cernió sobre él y lo inmovilizó contra el suelo. Tiré de la pistola y la preparé en mis brazos. Si puedes evitarlo, hijo, siempre encuentra algo con lo que equilibrar tu arma. Nunca lo dispares simplemente sosteniéndolo a menos que sea necesario. Ajusté mi posición, sentándome y levantando las rodillas para apoyar el arma sobre ellas, como hacía mi papá cuando disparaba a ese ciervo. Papá me gritó algo. Pensé que estaba corriendo, pero no pude escucharlo por el sonido del silbido de la criatura. Relájate, hijo. Cierre un ojo y manténgase enfocado en su objetivo. Rodé mis hombros, forzando a mis músculos a relajarse y cerré un ojo, dejando que la vista se enfocara en la cabeza babeante de ese monstruo. El monstruo abrió la boca y chilló en la cara de mi padre, babeando sobre él, cuando mi padre cerró los ojos y se dio la vuelta. Ahora, cuando esté listo, contenga la respiración. No lo sostengas por mucho tiempo o comenzarás a temblar. Solo lo suficiente. Contuve, tomé un respiro y lo contuve, el arma se estabilizó en mis manos mientras mi respiración se detuvo por un momento. El brazo de la criatura se levantó, las garras se levantaron y estaban listas para despellejar a mi padre. Esto fue. Tendría una oportunidad. Si fallaba, mi papá moriría. Luego, aprieté lentamente el gatillo. Como si estuvieras ordeñando una vaca. Mi dedo apretó lentamente el gatillo mientras hacía todo lo posible por imaginar cómo debe ser ordeñar una vaca. La mano con garras de la criatura cayó hacia abajo. ¡Bam! El disparo sonó y pude escuchar un crujido enfermizo mezclado con el de una salpicadura. La criatura aulló y se apartó de mi padre con sus enormes manos agarrando su cabeza con dolor. Pude ver lo que pensé que era sangre saliendo por un lado de su cráneo deformado. Y dio una sacudida, tropezando con sus pies antes de que se volviera y me gruñera. Luego giró y despegó, corriendo de regreso al bosque. Me senté allí en silencio, jadeando mientras el sudor corría por mi rostro. Pronto, mis ojos regresaron a mi papá. Estaba tirado allí, sin moverse. Rápidamente, me levanté y me deslicé junto a él. «Padre», le grité. «Padre, vamos». Parpadeó y me miró antes de que sus brazos se levantaran y me envolvieran en un fuerte abrazo. Le devolví el abrazo y cerré los ojos. Estábamos bien. Ambos estábamos bien. Pronto, mi padre se soltó y se puso de pie. Miró hacia el bosque cuando una mano se levantó para limpiar algo de esa baba maloliente de su rostro. Yo, comenzó con un leve tartamudeo antes de levantar una mano y colocarla en mi hombro. Te enseñé bien. Habló y no pude evitar soltar una pequeña risa. No perdimos el tiempo. Los dos nos subimos a ese coche y conducimos. Ninguno de los dos dijo nada hasta que el automóvil salió de esa carretera sinuosa y llena de baches y entró en una carretera sólida casi una hora después. Fui el primero en hablar. ¿Qué crees que fue?, pregunté en voz baja mientras mi cabeza se volvía hacia él. No lo sé. Fue la única respuesta que obtuve. ¿Qué vamos a decir sobre John?
La verdad. Fue atacado por un animal. Lo filmamos, pero creemos que se escapó. Suspiró y bajó la cabeza. Sabía que se sentía responsable de John. Sin embargo, no fue su culpa. Esa cosa. Fue culpa de esa cosa. Y nadie lo creería si dijéramos que un monstruo lo atrapó. Entonces, un animal. Tenía que ser un animal. Estuvimos en silencio un poco más antes de hablar en un tono tranquilo y nervioso. ¿Qué pasa si esa cosa vuelve? Pregunté mientras mis ojos se enfocaban en mi padre. ¿Y si te sigue? ¿Viene detrás de nosotros de nuevo? Mi papá hizo algo sorprendente. Él sonrió con suficiencia. Él sonrió y negó con la cabeza. No tengo miedo de que lo haga. Eso me sorprendió. Le di una mirada extraña como si finalmente se hubiera vuelto loco. Papá, esa cosa recibió un balazo en la cara y no le tienes miedo. Hijo, comenzó mientras me miraba, con una mirada confiada en su rostro. Le disparaste a esa cosa en la cabeza, aulló y se escapó. Eso significa que estaba herido. Significa que tenía miedo de lastimarse más. ¿Y si tiene miedo de lastimarse más? Y esa sonrisa en su rostro se hizo más amplia. Eso significa que podríamos matarlo.